paz y bendición. Nuevamente estamos juntos una semana más para desarrollar este estudio bíblico semanal que venimos haciendo ya hace más de un año, cada semana, desarrollando diferentes temas que son de edificación para nuestro ministerio como pastores, como líderes, como servidores o todos aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, miembros de las congregaciones, que según las Escrituras son sacerdotes del Dios Altísimo. Así que estamos todos incluidos, los miembros del cuerpo de Cristo, las piedras vivas, que formamos el templo santo para morada de Dios por el Espíritu. Desde hace algunas semanas estamos desarrollando el tema de los pecados de las 7 iglesias del Apocalipsis, o sea, qué pecados diagnosticó nuestro Señor Jesucristo resucitado y ascendido. Allí se lo expresó mediante mensajes que mandó a cada una de las 7 iglesias, lo que llaman las 7 iglesias del Apocalipsis, que en realidad eran 7 iglesias fundadas en 7 ciudades del Asia Menor. Hoy nos tocaría comenzar a analizar los pecados de la iglesia en Sardis. Si ustedes miran ahí en su pantalla, van a tener, miren, arriba de todo está Pérgamo, después viene Tiatira. Tiatira es la última iglesia que analizamos, y abajo de Tiatira está Sardis. ¿Lo ven allí? Abajo de Tiatira está Sardis. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, se lo voy a agrandar al mapa para que usted lo pueda ver. ¿Ven? Ahí está Tiatira, abajo está Sardis y más abajo está Filadelfia. Ahí tienen la ubicación geográfica de las 7 iglesias del Apocalipsis. Lo que vamos a ver hoy es justamente, vamos a empezar a analizar los pecados, el diagnóstico de los pecados que hace nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, el diagnóstico sobre la iglesia de Sardis. La escritura está allí en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Tomen nota de este detalle, que lo vamos a analizar, no sé si hoy, pero en esta serie de los pecados de la iglesia de Sardis vamos a analizar por qué se presenta de esta manera el Señor Jesucristo. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. A ver, se lo voy a poner más grande para que ustedes lo puedan ver. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces allí ustedes tienen la lectura del mensaje a la iglesia en Sardis. Entonces, ya sin más pérdida de tiempo, vamos a encarar el estudio de los pecados que se le atribuyen a esta iglesia, a la iglesia en Sardis. Entonces, muy bien, vamos derecho al estudio. Hay 2 pecados que el Señor Jesucristo le atribuye a la iglesia en Sardis. Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Primero, yo conozco tus obras de que tienes nombre
de que vives, pero sin embargo estás muerto. Y lo segundo es, no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Conozco tus obras. Tus obras a mí me están demostrando de que tienes nombre, de que estás vivo. Sin embargo, en realidad, espiritualmente, estás muerto. Y las obras que has hecho, las obras que has realizado, no las has completado, no las he hallado completas delante de mi Dios. Esas dos cosas dice Jesucristo en su mensaje a la iglesia de Sardis. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos geográficamente. Ya hemos visto recién el mapa donde está la ciudad de Sardis, y vemos que no es una ciudad marítima, no es una ciudad costera, tampoco es una ciudad que esté en la punta de un valle, ni en una planicie, en una llanura, sino que está en un valle rodeado de montañas. Vamos a ver eso, qué particularidad le da y qué incidencia ha tenido su ubicación geográfica sobre el espíritu de los ciudadanos de la ciudad de Sardis, que después también tuvo su influencia. Ese espíritu que dominaba a la gente de Sardis tuvo su influencia sobre los cristianos, sobre los hermanos, sobre los miembros de la congregación de la iglesia de Sardis. Sardis era una antigua ciudad entonces en el Asia Menor, como vimos en el mapa, fue fundada por el rey Giges. Giges se escribe las dos veces con G. Fue fundada entre los años 680 a.C. y 644 a.C. Y este rey Giges era un rey de un imperio que se llamaba Lidia. Era un rey lidio, como Lidia, como el nombre femenino. Y Sardis era la capital de este antiguo reino de Lidia. Actualmente Sardis se conoce como Sart y pertenece a Turquía. Entonces dijimos, fue la capital del imperio lidio hasta caer en mano de los persas en el año 549 a.C. Primeramente fue conquistada por Ciro el Grande, y la segunda vez que fue conquistada por Antíoco III, el Grande también, en el año 218 a.C. La ciudad de Sardis se encontraba aproximadamente a 40 kilómetros al sudeste de la ciudad de Tiatira y a 80 kilómetros al noreste de Filadelfia. O sea que estaba entre Tiatira y Filadelfia, así en diagonal. 40 kilómetros de Tiatira y 80 kilómetros de Filadelfia hacia el sureste. Sardis era un importantísimo centro comercial, conocido sobre todo por su industria textil. En Sardis se inventó el arte de teñir la lana. Fue una ciudad, en la época de su apogeo, fue una ciudad muy próspera, e históricamente se cree que allí se acuñó la primera moneda. Así de importante era comercialmente la ciudad de Sardis. Sobre este particular no vamos a quedar ahí porque no nos arroja en principio, de acuerdo a nuestro estudio, ninguna enseñanza espiritual, pero sí la topografía sí nos enseña alguna cosa muy importante. Era una ciudad protegida por su topografía, estaba construida en un plató de a unos 500 metros sobre el valle, y estaba rodeada por altos riscos de roca por el este, por el oeste y por el norte, por tres lados. Además era una ciudad fuertemente amurallada
y solo en el lado sur de la ciudad tenía acceso abierto, o sea que las puertas de la ciudad estaban en el acceso sur, lo cual hacía muy fácil la tarea de protegerla, de guardarla, de cuidarla. La ciudad se consideraba por eso, por su protección natural, por los riscos, por la montaña, por su protección natural se consideraba impenetrable, y esto les hizo sentirse a los habitantes de la ciudad de Sardis como muy seguros, muy protegidos. El problema es que se confiaron demasiado en que estaban seguros y estaban protegidos. Y en dos ocasiones, como hemos visto recién, fueron conquistados cuando descuidaron la única entrada que tenía la ciudad. Los guardias se durmieron, se distrajeron, dejaron de velar, dejaron de estar atentos, y los enemigos pudieron entrar sin siquiera dar batalla. Sin siquiera dar batalla. En Sardis había un templo enorme dedicado a su principal diosa pagana, que era Cibeles con C, con B larga. También luego esa diosa Cibeles fue conocida como Artemis o Artemisa, o Diana, ¿se acuerdan de Diana, la de los Efesios? Muchas de sus imágenes la representan como una mujer sentada sobre un trono, con 1 o 2 leones a su costado. Según la mitología, esta diosa Cibeles, o Artemisa o Diana, tuvo un hijo, quien luego se convirtió en su amante. En un ataque de celos de la diosa, el hijo se castró a sí mismo y murió como resultado de esto. Pero la madre, Cibeles, Artemisa, Diana, logró resucitarlo. Por esta razón creían que esta diosa tenía el poder de levantar a alguien de entre los muertos, o sea, de resucitarlo, de levantarlo de entre los muertos. Los griegos la adoraban como la madre de los dioses, la salvadora que escucha las oraciones, la que es accesible a todos. Ahí tienen algo muy interesante de esta diosa, madre de Dios o madre de dioses. Ustedes ya están relacionando mentalmente con ciertas teologías. Durante la Segunda Guerra Púnica, los romanos secuestraron la imagen de Cibeles, de aquí de Sardis, del Asia Menor, y la llevaron a Roma, siguiendo los consejos del oráculo de Delfis o de Delfos, para asegurarse la victoria. Más tarde, el emperador César Augusto elevó el culto a Cibeles, cuyo templo ahora se encontraba al costado del Palacio Imperial. Dedicó un festival en su honor. El festival se llamaba Hilaria, que se celebraba en el equinoccio de verano, aproximadamente a finales de marzo. Estamos hablando de verano en el hemisferio norte, aproximadamente a finales de marzo. Este festival, ¿qué es lo que conmemoraba? Este festival conmemoraba la muerte del hijo de Cibeles y su posterior resurrección. Comenzaban con unos días de luto, que luego se convertían en días de fiesta y de regocijo. Más tarde, en la historia, sobre este mismo templo de Cibeles en Roma, se construyó la Basílica di Santa Maria Maggiore. En este mismo exacto lugar, donde estaba el templo de esta diosa madre que resucitó a su hijo, Cibeles, se construyó el templo, la basílica cristiana di Santa Maria Maggiore, que fue dedicada a la Madre de Dios. Ustedes ya les dije hace un rato, miren la relación, porque todo tiene una relación espiritual.
lo espiritual condiciona lo físico. En el año 17 a.C., la ciudad fue destruida por un fuerte terremoto. Volvimos a Sardis ahora, nos fuimos de Roma otra vez a Sardis. En el año 17 un gran terremoto destruyó la ciudad, al igual que las ciudades de Filadelfia, la Odisea también fue destruida. Luego fue reconstruida por el emperador Tiberio. Y entonces la gente tenía una devoción muy especial por Tiberio porque había reconstruido su ciudad. Pero nunca más recuperó su pasada gloria. O sea que esta decadencia nos toma acá cuando Jesucristo escribe esta carta en plena decadencia de la ciudad de Sardis. Lo mismo era cierto en cuanto a su decadencia, no solamente su decadencia económica, sino también su decadencia espiritual. Ahora vamos a empezar con el estudio espiritual y ustedes van a ver la decadencia. La palabra Sardis, la decadencia de la ciudad de Sardis repercutió, creó un espíritu que penetró, repercutió, incidió directamente en la iglesia cristiana fundada en la ciudad de Sardis. La palabra Sardis lo que significa es remanente. Sardis significa remanente, los escapados, los sobrevivientes. Y es muy interesante notar la correspondencia, entonces dijimos, del mensaje para esta iglesia dada por Jesucristo con la realidad histórica, la realidad económica, la realidad política, la realidad social de la ciudad en la que estaba fundada, en la que estaba funcionando esta iglesia en Sardis. Es probable que la iglesia en Sardis haya surgido, vamos un poquito de dónde surgió. No dice la Escritura cuándo se fundó ni cómo se fundó. Hay muchas iglesias que dice Pablo fue y fundó Éfeso, por ejemplo, y los eruditos entienden que cuando Pablo funda la iglesia de Éfeso, acuérdense cuando va a Éfeso, hay unos discípulos de Juan, les pregunta en qué bautismo fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Bueno, ahí habla de la fundación de la iglesia en Éfeso y dice que comenzó a ir cada Shabbat, cada día de reposo, a enseñar a la sinagoga, hasta que dejó la sinagoga, el apóstol Pablo estoy hablando, y continuó enseñando en la casa de un tal Tirano con 2 N's, Tirano. 2 años estuvo enseñando la palabra de Dios, enseñando la Torá, enseñando el Evangelio, enseñando las instrucciones de Dios para esta nueva vida en la casa de un tal Tirano. 2 años. Se cree que en esos 2 años que el apóstol Pablo estuvo predicando, enseñando la Torá, ahí en la casa de Tirano, y el Evangelio corrió por todo el Asia Menor, de ahí surge la fundación de esta iglesia en Sardis. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, a ver qué le voy a decir en dónde. Hechos 19, 8 al 10. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, está ahí hablando de la sinagoga de Éfeso, habló con denuedo por espacio de 3 meses, estuvo 3 meses enseñando cada Shabbat en la sinagoga, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces cree que de esa predicación durante esos 2 años en la escuela de Tirano, de ahí surge la fundación de la iglesia en Sardis. Eso es lo que creen los eruditos. Nosotros aceptamos esa
ese análisis, esa posición. No es importante para las lecciones espirituales que vamos a obtener, pero bueno, es válida el análisis, máxime viniendo de gente que ha estudiado las Escrituras. Uno de los obispos en Sardis, dice la historia, fue Melitón, acuérdense Melitón. El hecho de que Jesucristo le diga, no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. No he hallado completas tus obras delante de mi Dios. El hecho de que Jesucristo le diga esto, no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Es lo segundo que le dice. Lo primero que le habla de que de acuerdo a tus obras estás muerta, pero vamos a empezar por la segunda. Le dice, no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Eso que le dice Jesucristo muestra claramente, absolutamente, con absoluta claridad, que esta iglesia se quedó en los rudimentos y no cumplió su propósito. Esta iglesia se quedó en los rudimentos y no cumplió su propósito. ¿Qué significa esto? Y esto es cuestión de análisis. Esto puede significar que se quedaron rememorando las glorias del pasado, cuando fueron fundados, y todo el Evangelio se extendió por el Asia Menor, y el apóstol Pablo enseñaba Torá, enseñaba el Evangelio, enseñaba acerca del reino de Dios. Era un momento glorioso de la expansión del Evangelio y de la plantación de nuevas iglesias. Un momento extraordinario, y esto se ve que recibieron la predicación del Evangelio, recibieron las enseñanzas, pero se quedaron allí nomás, se quedaron rememorando esas glorias de lo que estaba pasando con la iglesia, pero no escudriñaron las Escrituras para recibir las instrucciones de Dios en cuanto a lo que ellos mismos deberían seguir haciendo o deberían hacer. Recibieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibieron la palabra, recibieron la predicación, recibieron a Cristo en sus corazones y probablemente armaron un ritual y probablemente habrán comenzado a armar un culto con canciones, con oraciones, con alguna predicación, con quién sabe qué. Nosotros no sabemos qué, pero eso es lo que debe haber pasado. Pero no, se quedaron con el ritual, se quedaron con eso hasta ahí y no continuaron escudriñando las Escrituras, indagando, investigando acerca de cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Indagando y escudriñando las instrucciones de Dios contenidas en la Torá, pero también las instrucciones de Dios contenidas en todo el resto de las Escrituras, en cuanto a lo que significa el reino de Dios y qué significa estar en el reino de Dios y qué significa expandir el reino de Dios, cumplir la gran comisión. Se quedaron allí, armaron el ritual, armaron la religión. Qué interesante que una ciudad que estaba protegida totalmente, incidió espiritualmente en el carácter de los cristianos. La iglesia de Sardis no tenía enemigos externos que los perseguían como otras iglesias que ya hemos estudiado, ni tampoco dejaron que falsas doctrinas los corrompieran como otras iglesias que ya hemos estudiado, la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, el espíritu de Jezabel. No tenían nada de estos problemas, ninguno de estos problemas. No tenían los problemas de Pérgamo, no tenían los problemas de Tiatira, pero su indolencia y su acomodamiento lo fue corroyendo desde adentro. No había enemigos externos. Nadie le quería meter la doctrina de los Nicolaitas, ni el espíritu de Jezabel, ni la doctrina de Balaam, nada de eso. Ni persecución, ni nada. Se sentían seguros, pero su corrupción, su corrosión, su desgaste, su muerte
se produjo desde adentro mismo de la iglesia. Jesucristo mismo le dice, yo conozco tus obras. Estoy diagnosticando iglesia por iglesia y tus obras no me son ajenas. Conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Evidentemente, esta iglesia hacía buenas obras. Hacía obras. Pero le agregué algo más, ¿se dieron cuenta? No solamente obras, hacía buenas obras. Pero buenas obras a la vista de ¿quién? Buenas obras a la vista de la gente. Pero esas buenas obras que solo impresionan a los hombres y no impresionan a Dios, porque no están alineadas con las instrucciones de Dios. Eso es lo que vemos como para empezar a diagnosticar la iglesia de nuestros días. Tenemos que llevar a esta enseñanza a la iglesia de nuestros días. Entonces, ¿qué vemos hoy? Vemos iglesias que hacen obras. Y nosotros podemos decir, y hacen buenas obras. Pero hacen buenas obras que son buenas a la vista de la gente. Que impresionan a las personas. Hay rituales, hay cultos, hay canciones, hay formas de cantar las canciones. Hay lo que se llama un espíritu de masas, como en la cancha de fútbol, cuando se va a los estadios a ver deportes, donde todos se contagian de un espíritu de masas, y todos saltan y todos gritan y todos terminan disfónicos porque se contagiaron de la masa. Cuando todo esto se pone agradable, se hace agradable a nosotros, se hace agradable a la gente, entonces se deja de buscar las instrucciones de Dios. En las iglesias se deja de escudriñar las Escrituras para descubrir, para estudiar, para recibir las instrucciones de Dios, para que la vida de la gente tenga éxito real, para que den el blanco realmente, y el blanco es el propósito de Dios. ¿Cuál es el blanco de tu vida? El blanco de tu vida tiene que ser aquello para lo que Dios te creó, el propósito por el cual Dios te creó. Ese es el blanco de tu vida. Pero en lugar de estar buscando las instrucciones de Dios, estudiando las Escrituras, escudriñando las Escrituras, mirando y leyendo, cambiando los pensamientos a través de las instrucciones de Dios, a través de las Escrituras, por el Espíritu Santo, obrando en nosotros, cambiar los pensamientos, cambiar los sentimientos y cambiar las acciones. En lugar de hacer eso, se están buscando cosas extraordinarias, cosas que llamen la atención, cosas lindas, cosas llamativas, cosas agradables a los sentidos. Lo repito, cosas agradables a los sentidos que le agradan a la gente, que impresionan a la gente, impresionan a los hombres, pero no impresionan a Dios. Entonces Jesucristo dice que esta iglesia estaba muerta, espiritualmente muerta, y ya no era capaz de producir nada alineado con la voluntad de Dios. Tenía obras, rituales, cosas que había creado, que había inventado, fábulas, que ahora viene la bendición, y ahora vamos a ser campeones, ahora vamos a cambiar la sociedad, y ahora esta ciudad para Cristo, y la nación para Cristo, y esto para Cristo, cuando el mundo, sabemos por las Escrituras que el príncipe de este mundo es Satanás, y que Cristo va a reinar sobre este mundo en su segunda venida después que nos haya juzgado a cada uno de nosotros según nuestras obras, y entonces Él termine su descenso y establezca su reinado milenial. Entonces hay cosas que suenan muy lindas y la gente se entusiasma, y yo miro a estos profetas, a estos pseudo adivinos, decirle cosas a la gente que, si los confrontamos lo que ellos dicen a las personas en las iglesias con lo que dice la Sagrada Escritura,
parece que fueran dos opiniones distintas, y de hecho lo son. Es la palabra de Dios diferente a la palabra de estos hombres que se autodenominan apóstoles y profetas, y le dicen cosas a la gente para que la gente se entusiasme, para estimular sus sentidos, se entusiasme, gritan amén, gritan aleluya, y pongan el dinero, toda la mayor cantidad de dinero posible, y se vayan a sus casas contentos, pero van a llegar a la casa. Van a llegar a la casa. Se van a confrontar con la realidad y se van a dar cuenta que de la realidad nada cambió. ¿Por qué? Porque ellos mismos no han cambiado nada. Porque solamente se cambia cuando el Espíritu Santo revela la palabra escrita de Dios a nuestras mentes, a nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo la revela a nuestra mente y a nuestro corazón y la hace carne, entonces cambia nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestra vida, nos llena de paz, nos llena de gozo y nos da una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, de sentir y de vivir que hace que seamos felices. Todas esas cosas extraordinarias, todo lo que promete el Señor este año va a ser primero que el año del calendario gregoriano, estamos hablando de un papa. El calendario gregoriano no es el año de Dios. ¿Cómo Dios va a hacer promesas para el año que inventó un pagano? Una persona fuera del pacto, fuera de la Torá, fuera del pacto de Dios. Y Dios va a hacer unas promesas, vamos a hacer unas profecías por el año 2019. ¿De quién? ¿De qué calendario? ¿Del calendario de Dios o del calendario de un hombre que inventó para oponerse al calendario de Dios? Por eso si escudriñan las Escrituras no se van a equivocar. Pero si andan creyendo a los fabuladores, sí se van a equivocar. Sí se van a equivocar. Y no van a completar las obras por las cuales el Señor los llamó y los salvó y los redimió. No por obras, por medio de la fe, pero para que anden en buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Nunca van a conocer esas obras. Entonces las obras se le van a quedar por el camino. Esta iglesia estaba muerta y ya no era capaz de producir nada alineado con la voluntad de Dios. A los ojos del mundo estaban vivos, pero en un sentido espiritual estaban muertos. No constituían una amenaza para el enemigo, ni tampoco eran sal, ni tampoco eran luz para el mundo. Creo que hasta acá vamos a llegar con la enseñanza de hoy. Porque quiero que vayan pensando, vayan revisando y vayan pensando en cada cosa que vamos aprendiendo. Creo que es válido haber llegado hasta acá. Yo no sé, voy a ver cuántos minutos llevo de transmisión. Bueno, un poquito más probablemente. Vamos un poquito más. Vamos un poquito más. Definamos bíblicamente qué es estar muerto. Definamos bíblicamente qué significa, qué es un muerto. ¿Qué es un muerto? Dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a tomar la primera parte hasta la coma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Ahí tienen la definición bíblica de lo que es un muerto. Es un cuerpo sin espíritu. Un cuerpo sin espíritu es un muerto, un cuerpo muerto. Podemos definir entonces que un cuerpo muerto es aquel que no tiene espíritu. Entonces, si decimos que una iglesia está muerta, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? El remedio entonces lo vamos a encontrar en las Escrituras. Siempre, todo lo vamos a encontrar en la Escritura. No vamos a andar llamando apóstoles, ni iluminados, ni profetas que anden dando vueltas por el mundo. Vamos a ir a las Escrituras. Ustedes tienen su Biblia en su casa. Tienen la palabra del mismo Dios vivo y verdadero en su propia casa. Escudriñan las Escrituras, pastores. Escudriñan las Escrituras, líderes. Servidores, hermanos, miembros de las iglesias, escudriñan las Escrituras. Los hombres lo van a engañar. Dios nunca los va a engañar. Sea pues, Dios verás, y todo hombre mentiroso. Eso dice mi Biblia. Así que yo no voy a ir a escuchar a un hombre y a dejarme engañar por fábulas de hombres, sino que tengo la misma palabra de Dios para escudriñar las Escrituras. Así que si un cuerpo sin espíritu es un muerto, y la iglesia de Sardis está muerta, y muchas veces nuestras iglesias a las que pertenecemos y las que nosotros mismos pastoreamos están muertas, vamos a ver cuál es el remedio
que da la palabra de Dios, que dan las Sagradas Escrituras para dar vida a un cuerpo que está muerto. Entonces vamos a ver en Ezequiel 37, del 3 al 5. Ezequiel 37, del 3 al 5. Y me dijo, Yahweh Dios, le dijo al profeta Ezequiel, le dijo y me dijo, dice Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Un cuerpo sin espíritu, pero ya ni carne, ni tendones, ni piel, ni carne, ni tendones, huesos solamente. Bien muertos, todo un cuerpo, todo un ejército, todo un pueblo, bien muertos estaban. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Señor Yahweh, Yahweh Adonai, tú lo sabes, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué dijimos que decía Santiago? El cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Cuál es la solución de Dios? Profetiza. Profetizar es dar la palabra de Dios. Da la palabra de Dios. Da la palabra de Dios a estos huesos. Y diles, aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tres cosas podemos extraer de acá. Profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Primera cosa. Segunda cosa. Oíd palabra de Yahweh. ¿A los huesos? Sí, a los huesos. ¿A los muertos? Sí, a los muertos. Oíd palabra de Yahweh. Y tercera cosa, Yahweh hace entrar su espíritu en nosotros y viviremos. Yahweh hace entrar su espíritu, su ruach, su santo espíritu mismo en nosotros y viviremos. Tres cosas. Profetiza sobre estos huesos. Queridos pastores, esto es lo que necesita la iglesia de Sardis hoy. Esto es lo que necesita la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que está bajo tu cuidado, bajo tu responsabilidad. Ustedes pastores, líderes, servidores, hermanos, la iglesia en la que ustedes están ejerciendo el sacerdocio, como sacerdotes del Dios Altísimo, esto es exactamente lo que necesita. Profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. ¿Qué quiere decir profetizar? ¿Qué es un profeta? Un portavoz de Dios. Toma la Biblia, toma la palabra escrita de Dios y comienza a instruir con la palabra de Dios. Comienza a dar instrucción con la palabra de Dios. Comienza a dar instrucción para que la gente cambie el pensamiento, el sentimiento, para que cambie sus acciones, para que cambie su vida, para que ese nuevo nacimiento no se disipe viviendo como antes de nacer, en los mismos pecados, en las mismas concupiscencias, en los mismos deseos de la carne. Profetiza sobre estos huesos, toma las escrituras, escudriña las escrituras y lleva la palabra de Dios al pueblo de Dios, a esos huesos secos. Lleva la palabra de Dios y diles a esos huesos secos, oíd palabra de Yahweh, oíd palabra de Yahweh, oíd. Oíd palabra de Yahweh. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? Yo voy a hacer entrar en ustedes mi espíritu, mi ruach HaKodesh, mi santo espíritu. Yo lo voy a hacer entrar en cada uno de ustedes. Yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. Hay una sola manera de que entre el espíritu en nosotros. Y es mediante la profecía, mediante alguien, un portavoz de Dios, que transmite palabra de Dios y dice, oíd palabra de Yahweh, oíd instrucción de Dios, oíd Torah de Dios,
oíd instrucción de vida de Dios. Oigan, oigan. Y la palabra que entra, el Espíritu Santo la convierte en vida. La convierte en vida. Espero que esta breve enseñanza de hoy les resulte de utilidad, que les sirva como pastores, como líderes, como servidores, como sacerdotes, como miembros de las congregaciones, miembros del cuerpo de Cristo. Y sepan que estamos preparando el curso que vamos a dar ahora a partir del mes que viene, de marzo, de 8 materias, donde en esas 8 materias yo voy a volcar casi toda la revelación que he recibido de la palabra de Dios. Algunas cositas voy a dejar todavía, porque son muy fuertes, muy profundas, pero casi todo. Les diría que el 90% de la revelación que yo he recibido en mis 64 años de vida en la iglesia cristiana, yo lo estoy transmitiendo en estas 8 materias que vamos a enseñar a partir de marzo. Toda la revelación de Dios en mi vida, yo se las voy a pasar. Toda la revelación. Van a tener muchos años de revelación, muchos años de lágrimas, muchos años de prueba, error, de experiencia y de errores, y de haber aprendido que la única revelación válida está en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios. Así que anótese al curso. Ahí va a tener una pantallita al final, algo con los datos. Anótese en el curso, 8 materias. Llame, escriba un mail. Le vamos a mandar información y lo vamos a inscribir. Dios los bendiga y Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Amén.